vamos a empezar ya porque, total, como ya hemos descubierto el aforo por culpa del maldito COVID que tenemos todos encima, dentro de los pequeños actos que hemos podido organizar con todas estas restricciones, gracias a la colaboración de CESTAC y al grupo de recreacionistas, a una nueva asociación cultural que se ha formado, Donostia 31, hemos logrado hacer una pequeñita exposición, unas charlas y la proyección de una película en 3D de la reproducción de San Sebastián, hecha por el equipo al cargo de Piche Brot, el arquitecto Piche Brot. Sin más, agradeceros a todos la presencia. Mi compañera Elena os va a presentar al ponente de esta pequeña charla y espero que la disfrutéis. Muchísimas gracias. Gaur, aurkeztuko nahi dizuet, abuztuaren 31 gogoratzeko egingo diren bi hitzaldietatik lehena. Trinitate kalearen garrantzia Donostiako historian. Jose Javier Piche Brot, doktore arkitektoa aurkezten dizuet. Bartzelonako Unibertsitatearen cum laude kalifikazioa duen doktoreagoa Donostia 1813 baino lehen tesiagatik. Tesi horretan 1800 eta 10ean ia osorik desagertutako hiriaren planimetriari eta gaur egungo arte iraunduten datuei buruzko azterketa sakon baten ondoren ikuspegi zehatza erakusten du. Haren tesia argitaratzeke dago oraindik eta une horretatik aurrera Donostiar askori erabat aldatuko zaigu zutearen aurreko hiriari buruz daukagun ikusmoldea. Hitzaldi honetan Trinitate kalearen jatorriari eta esanariari buruzko bere bilaketa eta ikerketa azalduko digu. Como les he dicho y les quiero presentar la primera de las dos conferencias que vamos a celebrar para conmemorar el 31 de agosto, igual que lo ha dicho mi compañero. Les presento al doctor arquitecto José Javier Piche Brot. Está doctorado con la calificación cum laude por la Universidad de Barcelona con su tesis Donosti San Sebastián anterior a 1813, en la que se muestra una visión detallada tras un exhaustivo estudio de la planimetría y de los datos que han perdurado hasta nuestros días de la ciudad desaparecida anterior a 1813. Su tesis todavía se encuentra sin publicar y a partir de ese momento va a haber un antes y un después de la concepción que tenemos la mayoría de los donostiarras de nuestra querida ciudad. En esta charla nos va a revelar su búsqueda y la investigación sobre el origen, el significado de la calle Trinidad, que es en gran parte desconocida. Esta búsqueda le ha llevado a sumergirse en varios archivos históricos, tanto españoles como franceses, y ha conseguido mucha documentación inédita hasta hoy en día. Le cedo la palabra al ponente, que nos hablará extensamente sobre la materia, sobre la importancia de la calle Trinidad, hoy 31 de agosto. Cuando termine la conferencia, en caso de que haya tiempo, podrán realizar las preguntas que consideren oportunas. Muchas gracias y un aplauso para... Eskerrik asko, arratsaldeon, guztioi. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, y voy a intentar hablaros de la calle Trinidad. En realidad, a través de la historia de la calle Trinidad, vamos a sumergirnos un poco en la historia, en los orígenes de San Sebastián. El 26 de septiembre de 1877, el ayuntamiento decide cambiar el nombre de la calle de la Trinidad, que iba desde Santa María hasta San Vicente, por la de 31 de agosto, la que se conoce hoy. Las razones es un poco peregrinas, porque se consideraba de que Trinidad significaba que había tres iglesias, y por eso se llamaba Trinidad. Las iglesias de Santa María, la de San Telmo, que está un poco más atrás, y la de San Vicente. Como la de San Telmo estaba ocupada en ese momento por un cuartel y ya no era
no se oficiaba el culto, pues se consideraba que solamente había 2 iglesias, luego ya no tiene sentido llamarle Trinidad. Bueno, es un poco absurdo. O sea, ese razonamiento. Evidentemente, la calle de Trinidad no era porque había 3 iglesias. O sea, el nombre remonta ya hasta antes de la vía de fundación. O sea, es simplemente un apego al dogma de la Santísima Trinidad y era un nombre típico que se utilizaba en la Edad Media. Sobre todo teniendo en cuenta que San Sebastián fue poblada por gascones. Y los gascones venían estaban por la influencia franca y, como sabéis, los visigodos estaban contra la Santísima Trinidad en el arianismo y los francos impusieron el dogma de la Santísima Trinidad, ¿no? De que hay 3 dioses, hay 3 en uno y tal. Y la razón sería exactamente una razón religiosa para darle el nombre de Trinidad a la calle. Serapio Mújica, también el gran historiador y el gran archivero donostiarra de principios de siglo, Masau, también estaba en contra de esa idea de que la Trinidad significaba las 3 iglesias. Él decía, bueno, es que debía haber una figura de la Santísima Trinidad y tal. Pues puede ser, pero en realidad era dar un honor a la Santísima Trinidad, ¿no? Y esta calle tiene mucha más importancia, o sea, el haber desestimado su nombre y pasarlo a la Plaza de la Trinidad y es un poco una ofensa, yo creo, ofensa a la historia de San Sebastián, porque esta calle en el padrón de 1566 figura como la Trinidad a la redonda de la ciudad, que da la vuelta a la ciudad. O sea, esta calle tenía, y según Serapio Mújica, estudiando el padrón y tal, tenía mucha más, abarcaba mucho más calle que la propia de la Trinidad. Él insinúa de que podía haber cogido con la calle Campanario y San Juan y tal. San Juan yo dudo, porque es posterior, pero podía ser la calle Narica, o sea, porque están en cierre. Y además es que esa calle está más o menos bordeando la ciudad, o sea, en una topografía que es más segura, más alta. La calle Campanario, por ejemplo, que forma parte de esa calle Trinidad, está en una altura mayor, porque va por toda una colina que arranca desde Ingentea. En los planos antiguos se ve, bueno, vamos a pasar esto un poco. Aquí vamos. Esto es un poco la hipótesis de la vía, de la ocupación de la ciudad antes de la vía de fundación. Entonces, había como un arco de la calle de la Trinidad, en realidad, que rodeaba a la ciudad, o sea, que era solamente la ciudad, entonces, esta parte esta parte es la colina sobre el mar, que tiene una polémica con Áncora, porque hay errores decir que todo era una duna de arena, lo que es absurdo. Lo que pasa es que la parte delantera se rellenó de arena. Entonces, toda esta parte, aquí había como una especie de acantilado y luego bajaba en pendiente suave hasta la calle Mayor. Y la calle Mayor, la dirección de la calle Mayor, precisamente, viene dada por la pendiente de la colina sobre el puerto, o la colina del Puyuelo, podríamos llamar, porque eso en honor a la calle, había una calle Puyuelo, que es esta, que significa en gascón, bueno, es el Puyo, la altura, el Puyuelo era la pequeña altura y era la calle que iba hacia la colina, la pequeña altura, el Puyo, es gascón, ¿no? O sea, Puig es el Puig en catalán, le Puy en francés, pues Puyuelo. Y todo esto estaba en una cresta arriba dominando el mar y era un sitio, yo creo que lo ocupaba, que fue una ocupación inclusive tipo romano, o sea, había un fondaco romano, esto era un sitio estratégico para controlar el puerto o la bahía de la Concha, que servía de puerto natural. Es un sitio muy bueno porque los barcos que pasaban por delante no veían porque estaba detrás de Monteurgul
Y es una ocupación pues que yo creo que además se encontra, para explicar esa ocupación los arqueólogos han encontrado en precisamente desde Santa Teresa hasta Ingentea, pues algún que otro rastro de monedas romanas y arqueológicamente es una zona que estaba habitada desde muy antiguo, ¿no? Y entonces, claro, nuestra calle de la Trinidad iba desde la subida esta, que subía al monte y remataba por debajo, al pie del monte Urgul, en zonas de apoyo más segura, más firme, y todo lo demás eran arenales. Todo el resto de la parte vieja, todo esto eran arenales. Y cuando se hace la vía de fundación se construye sobre arenales. Es interesante ver, bueno, cómo era la calle Campanario, que después también se llamó de la Moleta, que inicia la calle de la Trinidad. La calle está en curva porque sube hacia la cresta de la colina, después llegan a una especie de alto donde estaba el campanario, estaba había una serie de casas torres, entre ellas la torre que se le llamaba, que ahora es Gaztelubide, que era una de las torres más importantes de San Sebastián. Toda la tipología constructiva era una serie de torres, en la alta media, luego Santa María, y luego pues bajaba hasta San Vicente. Habría como dos antiiglesias en San Vicente y en Santa María, que probablemente estuviesen ahí antes de la vía de fundación, antes de 1180. En el documento de la donación a Leire, no sé si lo conocéis, de Sancho el Fuerte, que dona al monasterio de Leire, dona el monasterio de San Sebastián y ahí viene toda la polémica, con la vía de Izurum, con la vía de Izurum y con las iglesias de Santa María y de San Vicente. Y de ahí se dice que existía ya una ciudad que se llamaba Izurum, con las iglesias de Santa María y San Vicente. Eso es una interpretación muy inmediata del texto, pero en realidad no es así. O sea, la vía de Izurum en realidad era como decían los romanos, como decían los antiguos, en el texto viene así, viene en latín. La vía significaba el caserío, o sea, la unidad agropecuaria romana. O sea, las villas romanas eran grandes centros agropecuarios que ocupaban los territorios y seguramente San Sebastián la Antigua, o sea, el monasterio de San Sebastián la Antigua había ocupado el sitio de la antigua villa, y se decía luego se hablaba de la Pardiña de Izurum, y en realidad Pardiña en viejo castellano pues son los terrenos, los pastizales, tal. Entonces toda esa villa de Izurum en realidad era la que ocupaba todo Miraconcha, Ayete y más allá. O sea, había que diferenciar lo de la villa de la idea de ciudad. O sea, Izurum no era la ciudad, Izurum era el ámbito agropecuario que controlaba la villa de Izurum, o sea, la villa de donde estaba después, que ocupó después el convento de San Sebastián la Antigua. Y curiosamente, yo fijándome, había una vieja torre entre San Bartolomé y San Sebastián la Antigua, que se llamaba Izaburu, no sé si conocéis. Después pasó a ser la casa de Rozanes, que se tiró hace 2002, no sé cuándo, hace muy poco tiempo. Y esa era una casa-torre que se llamaba Izaburu, y podía ser también la cabeza de Iza, Izurum es el término de la declinación romana, pues de esa zona, o sea, de la Pardiña. O sea, era una casa-torre, una torre que servía para vigilar todo el área del Miraconcha. Y se tiró, o sea, se tiró como un sitio que yo creo que era era de un significado importante para la historia de San Sebastián. Bueno, volviendo, o sea, todas estas cosas, por ejemplo, lo de la colina, o sea, al hacer yo la reconstitución como arquitecto, la reconstitución de San Sebastián Antigua, pues vas descubriendo los accidentes topográficos, y es muy interesante ver cómo se inscriben dentro de la formación de una ciudad, ¿no? O sea, había una colina también en Santa Catalina. Luego, cuando se hace el ensanche de Cortázar y tal, pues todo se va a nivelar y se va a subir. Antes todo esto eran marismas, eran arenales y marismas, ¿no?
y Santa Catarina era un sitio donde paso del río Urumea y entonces había también una pequeña ocupación en Santa Catarina, como había en el borde, en la subida a la carretera del Camino de Hernani, donde estaba el convento de San Bartolomé, también muy antiguo, del que remontaba casi a la Alta Edad Media. Y este era el único camino que conducía al interior de las tierras, porque claro, aquí todo esto eran marismas, inhóspito, y para ir había que subir y meterse para aquí y ir para el interior de las tierras, ¿no? Esto es para representar un poco las primeras ocupaciones. Luego, efectivamente, en 1180, pues, primero se pensó que era 1150, en 1180, según parece, se hace el acta de fundación de la villa, o sea, el fuero de San Sebastián que lo hace Sancho el Sabio, como todos conocéis, y aquí viene otra polémica que en realidad se dice que trajo los gascones, que en realidad el gascón es guascón, es una derivación de, o sea, que estamos siempre entre lo mismo. Los gascones eran y entonces, no, los gascones ya estaban ahí, o sea, la vía incipiente que estaba comentando ya era gascona, y además en el fuero se habla de que... Espérate, mira, aquí. Se habla de los pobladores que pueblan, o sea, que el fuero se lo da a los pobladores que ya había gente que vivía, ya existía la calle de la Trinidad, antes de 1180, y de los que poblaran, o sea, tampoco también hay unas ideas, hay unas cosas que consideran de que hubo un trasvase de población de la zona de San Sebastián a la zona nueva. Un poco, yo creo que no, o sea, este era un sitio muy jugoso porque, ya vuelvo a repetir, está protegido de las invasiones vikingas y las que hubo, de las racias que podía haber marítimas, y estaba protegido, y además protegido también del interior por toda una serie de marismas. Era un sitio ideal para protegerse, como Venecia era un sitio ideal entre las marismas en las islas y tal, en la Alta Edad Media y tal, eran sitios pues que se escogían porque en aquel momento la vida era dura y había que protegerse del enemigo que pasaba y que hacía racias. Entonces, bueno, ya veis que es importante saber la importancia de la colina, de la topografía, de cómo se hizo. Por ejemplo, los historiadores suelen simplificar, hacer como que las tramas eran muy sencillas, eran las nuevas ciudades, la vía de fundación era así, o sea, era un cuadrado y tal. No es así, esto es de Beatriz Arizaga. A ver, aquí esto es la hipótesis, o sea, la primera parte, o sea, morfológicamente es diferente, estas partes son más oscuras que el resto, que es de nueva fundación, o sea, con las calles, y que además mueren en la calle mayor, que ya he dicho yo que antes se llamaba Santa María, que tiene su dirección determinada por la colina del Puyuelo o sobre el mar, y luego todas estas son la nueva formación de la vía de fundación. Entonces era una calle y entre ellas una venera, porque eran las traseras de las parcelas góticas, que eran alargadas. La parte construida era 8×12, hipotéticamente, y tenía por detrás unos jardines, ¿no? Con el tiempo todo eso, Donosti se pobló y se densificó enormemente. Poco a poco desaparecieron los jardines y se ocuparon la parcela se ocupó todo constructivamente, y las veneras traseras se transformaron en calles, ¿no? O sea, esta es la Juan de Bilbao, esta es la de Íñigo, esta es la trasera que después, bueno, aquí era Amosarain, era y aquí del Pozo, o sea, eran Carcabas y Menelas, tal, que luego ya se transformaron en la calle Pescadería y tal, en la reconstrucción. Y esta es la famosa calle la que sube al Puyo, que es la calle del Puyuelo,
que ahora es Fermín Cabletón, y que todavía existe la colina. O sea, Guartemendía, cuando reconstruyó, él quería nivelar. O sea, los arquitectos somos muy bestias. O sea, queremos hacer tabula rasa. Le Corbusier quería hacer tabula rasa de París, y Guartemendía hacía su ciudad, decía que tenía que hacerla para 1000 años. Y entonces quería arrasar, pero luego no lo consiguió del todo. Bajó 2 o 3 metros la cresta de la colina, pero todavía hoy en día ya vemos que sube algo. Ya vemos que lo bonito que hay en San Sebastián, primero esa calle Campanario, que pasa un puente sobre la calle Puerto. La calle Puerto, él la abre, hace una zanja en la colina, hace un boquete, pero no puede tirar toda la colina, ¿no? O sea, y entonces se mantiene la calle Campanario en una altura, ¿no? Baja 2 o 3 metros, y en cambio también, cuando reconstruye la ciudad, todo el resto se sube también de 2 a 3 metros. O sea, nosotros la ciudad está construida sobre los restos del anterior, o sea, está sobre lo quemado. O sea, si nosotros excavamos y tal, encontramos cosas del anterior. Por ejemplo, muchos sótanos son las bases de la ciudad anterior. O sea, las primeras plantas se encuentran las tinajas, o sea, son las plantas bajas de la ciudad anterior. Los sótanos donde estamos ahora son las... Y bueno, esto es para decir la importancia de la calle. La calle de la Trinidad es la que formaliza un poco las coordenadas de la nueva ciudad. O sea, son las que abrazan, y por eso se seguiría llamando la calle que da la vuelta a la ciudad. Y dar la vuelta a la ciudad, yo creo que podría ser con la calle Narica. La calle Narica la veis que es curva. Es curva porque sería antiguamente un camino, porque si no lo hubiesen hecho recta. Entonces recoge simplemente un antiguo camino. Los caminos y tal tienen una impronta en la parcelación, en la propiedad tan fuerte que se mantiene, y seguramente será un camino que vendría de aquí y que iba hasta la anteiglesia, digamos, de San Vicente. Es muy interesante ver, o sea, estudiar todas estas cosas, porque se descubre un poco la génesis de la ciudad. Aquí, en este dibujo de Lizardi, de 1700, finales de 1700, no, 1053, se ve perfectamente. Bueno, aquí tenemos la calle de la Trinidad, que es la parte un poco alta que domina. Aquí tenemos la zona de la colina, que está mucho más orgánico, más desagregado. Había muchas venelas, pero Juancho, que se fueron normalizando, pero estudiando un poco el proyecto de los palacios de Yaques, se ve que van ocupando callejuelas, y debía ser como una serie de casas-torres con cabañas de madera entre ellas, con huertas, con corrales, y tiene un tejido urbano, ya se ve, más orgánico, luego más antiguo. Y esto ya está más formalizado. Esto es un dibujo naif de un gran arquitecto, que es Lizardi, que nos hizo Santa María. Entonces aquí está el campanario. Esto es como una especie de vía sacra a la calle de la Trinidad, ¿no? Que iba aquí y luego se metía por aquí. Lo que pasa es que en la parte que se mete por aquí estaba cubierta de casas puentes sobre la muralla y tal. Luego lo veremos mejor. Santa Teresa, el campanario, que era muy importante, el campanario de Santa María, que luego se confundió con la Torre de los Sacramenteros, con G, no hay que confundir. La iglesia de los jesuitas, San Ignacio, que está aquí. San Telmo, esto es muy esquemático, es muy simbólico el dibujo de Lizardi. Y aquí San Vicente. Aquí vemos un plano del Atlas Mas de Francia, cogido en Vincennes, que es muy bueno. Se ve Santa María, que está en 1650 o 60 se amplió, se cambió la trasera y se amplió la iglesia gótica. Luego os explicaré. Se ve que la iglesia estaba con un atrio delantero, con escalinatas. No había continuidad entre la calle Mayor o calle Santa María
y la calle de la Trinidad. Esto es lo que llamamos la calle de la Trinidad, la Redonda. Esta curva, hay que verlo aquí, que esto es 1705 o así este plano, ¿eh? Se ve que la calle del campanario anterior, o sea, la calle de la Moleta, muere detrás de la muralla, estaba dentro de la ciudad, ¿no? O sea, porque después se pasaría adelante. Y aquí se ve perfectamente en rojo la muralla medieval que iba por aquí, todo este lado. Aquí se ve totalmente la muralla medieval, y ya sabéis que teóricamente dijeron que habían descubierto la antigua muralla medieval en el Barandiarán, y en realidad estaba pegado a la calle en Beltrán, que Guartemendía había rectificado y alargado así, y lo que han descubierto simplemente era un muro de contención del relleno trasero de la calle en Beltrán nueva, que había subido 2 metros, ¿no? Y en realidad la calle teóricamente tenía que estar en medio del Barandiarán, o sea, los restos de la muralla, si tenía que haberlos, tenían que estar aquí, están mucho más adelante, ¿eh? Pero bueno, aquí no, la gente no mira los planos ni estudia las cosas, y aquí se ve bien la curva de la calle Narica, que indica bien que era un camino, ¿eh? Si no, en la Edad Media lo hubiesen hecho recto. Se ve que la complejidad de cómo se hace la trama urbana de una ciudad. Siempre se van acumulando hechos y datos. Pues no estoy leyendo mucho el guión porque, a ver, aquí os enseño un poco la evolución desde 1600 a 1800 de San Sebastián, cómo se va formando. La iglesia, ¿cómo andamos de tiempo? 25. La iglesia de Santa María, que tiene varias... ya está ampliada, es gótica y tenía atrás un claustro de Santa Marta, llamado de Santa Marta. Y teníamos aquí, que era muy importante, la Basílica de Santa Ana, que está ahora, hay un resto, cuando sube a Santa Teresa se ve que hay una especie de puerta cuando en las escalinatas, pues había una basílica que era muy importante, tan importante que es ahí donde estuvo el ayuntamiento en un cierto momento. Bueno, aquí para que veáis un poco la evolución, aquí está el Palacio de Idia, que se construye a partir de dos casas torres, una apoyada sobre la muralla medieval. Aquí se ve perfectamente la muralla medieval. Este es el famoso cubo del Ingente, que se integró en el cuartel posterior de San Roque. Aquí se integró, yo calculé exactamente porque hay planos con la dimensión exacta del cubo del Ingente. Luego es que hay una confusión en todas estas historias que uno se mete cuando eres arquitecto. Bueno, como soy arquitecto miro los planos y te puedes dar cuenta de los errores entre las interpretaciones. Claro, a veces se confunde con el cubo del Ingente de esta parte, que también se llamaba cubo del Ingente, pero era por referencia al otro, por mimetismo, ¿no? El cubo imperial, bueno, los cubos de horno que todavía están en el cubo de hornos, y por ahí entraron la brecha, la famosa cubo de hornos en Amezqueta. Bueno, se ve un poco cómo se va formando. Aquí la charnela es el conjunto campanario, la torre, que es ahora Gaztelubide, Santa Ana, Santa María, y era como la charnela y que controla los dos elementos de la calle de Santa María, de la calle, digo yo, la calle Trinidad. Bueno, aquí es una evolución 1700, ya se ha construido el convento de Santa Teresa, se ha absorbido dentro del convento, dentro de las propiedades del convento, la Basílica de Santa Ana, todavía está la iglesia, se ha construido la iglesia de los jesuitas, que estaba dentro, que además es muy interesante cómo construyen, porque la puerta está justo enfrentada con la calle San Jerónimo, todos los puntos, los portales, están, la calle Mayor se ven directamente de la calle Mayor, o Santa María antes. El portal de los jesuitas de la iglesia de San Ignacio se veía por la calle San Jerónimo, y lo mismo con el atrio torre
de San Vicente, que se veía directamente por la calle Narica. Sabían componer bien, sabían bien estéticamente situar los elementos significativos arquitectónicos y tal. Inclusive Santa Teresa se podía ver desde la calle Campanario, ¿no? Bueno, aquí ya aparece la obra de Torrelli, la famosa Plaza de la Costi, que ya he descubierto muchas cosas sobre ella, pero aquí no vamos a extendernos mucho. Sigue estando la iglesia gótica y ya se va ampliando las cosas. Todavía está la calle Campanario detrás de la muralla, y ya en 1800 el paso se hace en 1750. La calle Campanario se cambia y va directamente a la calle, a la Plaza Vieja, que es donde está el bulevar ahora, ¿no? Esto es importante. La calle Campanario sigue así, la calle Campanario y la calle Trinidad, era todo este conjunto que sigue abrazando la ciudad. Es bastante maravilloso ver que todos los elementos sacros están justo en el eje de la calle de la Trinidad. De ahí igual viene la idea de decir que porque había 3 iglesias, pero además no eran 3, eran 4 o 5, o sea, quedaban sobre la calle de la Trinidad. Bueno, para que ver, aquí este es el famoso, es un plano hecho posteriormente en la posguerra, pero recoge todo el parcelario de Ugartemendía, ¿no? Que cuando se quema la ciudad le encargan a Ugartemendía de hacer el parcelario. Aquí se ve, bueno, ya está la calle Campanario que va directamente a la Plaza Vieja. Se ve por aquí un montón de cubertizos, de casas que pasan por encima de la muralla, que mueren en la muralla. Y hay que decir una cosa, yo gracias a este parcelario he podido reconstruir, o sea, me ha servido para indagar todas las parcelas, ver, estudiar y tal, situar bien las cosas. Pero hay que decir una cosa, que Ugartemendía recoge todo esto, planimetría, gracias a un plano catastral parcelario que yo creo que impusieron los franceses ya a partir de la guerra de la Convención, por cuestiones financieras, para cobrar el impuesto de habitación. Este plano, había un plano que salvó Birmingham y que se lo entregó a Ugartemendía, y Ugartemendía lo cita cuando explica en sus láminas, porque va por manzanas y va explicando, y a veces lo nombra en el plano de 1810, porque era un plano que, bueno, habría sucesivas renovaciones, y se habla. Y luego el historiador, no sé si lo conocéis, Felipe Mínguez, o sea, Pérez Mínguez, lo cita también cuando hace el estudio el especialista de Diáquez, y lo he estudiado yo, pero eso es de los años 20, o sea, desde entonces yo me quedo extrañado de que no se haya mejorado el estudio de estas cosas. Mínguez habla de que había consultado el famoso plano de Birmingham, que se había salvado, imaginaros, y ha desaparecido el mapa. O sea, digo del mapa, o sea, el mapa ha desaparecido. O sea, he ido al ayuntamiento y ese plano, no lo sabemos. O sea, un plano tan importante que se salvó del incendio del 13, que era el plano catastral, que solamente sería el plano catastral de todo San Sebastián, inclusive supongo de San Bartolomé, de Santa Catalina. Pues ese plano que hubiese sido fundamental para estudiar la historia urbana de San Sebastián, pues ha desaparecido, pero lo vio Mínguez, lo cita, lo he visto y tal. Bueno, aquí para que veáis un poco aquí es la ciudad en 1800 tal como la ha reconstituido, ¿no? El trabajo, pues la película, pues lo he hecho a partir de aquí, los que hayáis visto la película, ¿no? El campanario, Santa María, la iglesia de los jesuitas enfrentado con la calle San Jerónimo. Aquí está, debajo de toda esa serie de casas que pasan sobre la muralla medieval y que gira por aquí, la calle Campanario de la Trinidad. La misma vista renderizada, coloreada para el placer de los ojos. Lo mismo visto desde arriba, para sentir el volumen, para sentir la ciudad tal como era. O sea, esto lo he cogido desde el topográfico actual, he puesto el plano de Ugartemendía
y hecho más o menos por sentimiento, sensación. Las casas San Sebastián era muy denso, las casas tenían 3 o 4 alturas, y así lo he hecho. Hombre, para dar una idea un poco de cómo era la ciudad. Bueno, aquí pues vamos a hacer un poco, volviendo a la charnela de Santa María, la torre, el campanario. Esto ya es 1278. En 1278 hay un grave incendio en San Sebastián y se quema el portal de la iglesia de Santa María. Hay quien dice que es que la iglesia era de madera y que se quemó. No, se quemó el portal, que sería como un arcupe, y donde se celebraba el concejo municipal. O sea, se reunía el municipio del concejo y se reunía en el arcupe de Santa María. Y cuando se quema, pues no se reconstruye. Por lo visto, aquí son varias vistas, es una especie de reconstitución ideal, ¿no? La torre, esta es la Basílica Santa Ana. Entonces, se pasa al sobrado de la Basílica de Santa Ana, que además es extramural, porque la muralla pasa por detrás, pero esto ya es en 1500, todavía está la puerta, está la puerta de Santa Ana aquí hay otra puerta. Esta es la iglesia que aparece en el plano 1552, hay un plano, ahí está dibujado, el campanario, Gaztelubbide, o sea, la torre, entre comillas, que después fue de Oquendo, y aquí pues una torre que fue desapareciendo y que ha aparecido, y que los de Diputación dicen que es la torre del concejo, confundiendo entre otras con la de Sagramentería y tal. Pues no. Esto es un poco la evolución. La iglesia ya aquí, en 1600, ya se ha aumentado, se ha cambiado el ábside, se la ha alargado, se ha ampliado porque era un poco justa. Sigue con el claustro de Santa Marta. Y aquí ya, bueno, no sé si... Sí, bueno, hay varias fases, 1700 y 1800, ¿no? Y aquí es la nueva iglesia, la que conocemos hoy, ¿no? Esto para deciros que esa zona es la charnela de la calle de la Trinidad, que empezaba, que iba que tenía dos ramas, o sea, la calle Campanario y tal. Sigo enseñándoos los temas interesantes para los donostiarras, de cómo se ha actuado en el parvis de la iglesia de Santa María. Ugartemendia, igual estoy haciendo abogado metiéndome un poco demasiado contra Ugartemendia, pero es que Ugartemendia era de los arquitectos en finales del siglo XVIII y principios del XIX, que vamos, que era pro neoclásico y aborrecía del barroco y aborrecía del gótico. Él quería tapar nuestra portada de Santa María, ¿no? Y en su proyecto nos hacía todo una especie de columnata y tal, un frente para tapar es una anécdota, es curioso, todo el mundo salvando y ensalzando Ugartemendia, pero mira lo que nos quería hacer. También nos quería tirar la torre de San Vicente, diciendo que eso era horroroso, y la torre de San Vicente es uno de los elementos para mí más emblemáticos de San Sebastián. Pero bueno, son otros tiempos. Entonces, aquí se ve el tema, cómo estaba el atrio, que ocupaba todo el eje entre, bueno, la calle Mayor y el eje que cogía con la calle de la Trinidad, y hacía que la iglesia estaba inserta en el tejido de la ciudad. Las ideas de Ugartemendia y después cuando se hace con Notre Dame es intentar aislarle porque es sacro y hay que separar la iglesia del resto, ¿no? Hay que hacer una barra, o sea, y luego también el tema comercial, los carros y tal con los bueyes tienen que pasar por aquí para el comercio. Esta interrupción es negativa, pero esta subida, este atrio, aquí hay una bajada muy fuerte. Yo creo que ha perdido magnificencia la iglesia, o sea, ha sido para mí un error. Claro, en aquel momento primaba el comercio y ahora no tiene mucho sentido, o sea, bueno, sí, ahora tenemos problemas de accesibilidad y claro, esto con la accesibilidad riñe un poco, pero las escaleras, las escalinatas, la subida, pero son temas a debatir, ¿no? Pero yo creo que
el entronque de Santa María dentro de la ciudad era más emblemática, de más porte que esto. Eso es para comentarlos como arquitecto. Ahora voy a hablar un poco de la torre campanario, que era en la esquina de la calle de la Trinidad. El campanario era el elemento referente, ¿no? Y aquí estaba la muralla, aquí restos de las casas que pasaban por encima de la muralla medieval, y aquí, bueno, esto es ahora la casa torre, en Gaztelubide. Esto hay que tener en cuenta que en el 1860 se quemó la fachada y la rehicieron en plan neoclásica. Todavía quedan los laterales, todavía quedan los restos de la torre medieval. Esto aquí se ve un poco la importancia del campanario en San Sebastián, ¿no? O sea, la puerta que yo increíblemente hasta hace muy poco no se sabía que era una puerta, que era el campanario. Yo he intentado darle más importancia. Aparece todo como una puerta, efectivamente, bien clara. Esto es la pintura de pared. Aquí, por ejemplo, el Fernando Mesía, que era un general, hace unas hipótesis un poco descabelladas. O sea, se confunde el sentido de la escalera, en vez de bajar, sube, la puerta la hace al lado del campanario, aquí siempre la puerta se hace al lado del campanario, es increíble. Y luego había ahí es un error, cuando se abre la puerta que está en la muralla de Carlos V, la muralla que da sobre el puerto, se dice que era la primera puerta de la entrada de la ciudad, intramuros, y es absurdo porque hay una diferencia. La cota del muelle es más 4 sobre el nivel de mar y la cota del campanario es más 11 más 12 y saldrá una pendiente del 50%, una pendiente que no da, o sea, que no sé por qué la gente no lo ha mirado y todavía se queda con la idea de que eso era la puerta de la ciudad. O sea, la puerta de la ciudad era la puerta de mar. ¿Y por qué está la puerta de mar más adelante? Precisamente porque hay que hacer una rampa desde la zona del campanario paralelamente a la ciudad, a la muralla, y bajar hasta la puerta del mar. Y es que es lo que pide la orografía, las cotas. Aquí, o sea, hay que bajar de aquí y llegar a la puerta del mar, y toda esta pendiente para salvar esta diferencia de altura hay que bajar hasta la puerta del mar, y la puerta del mar estaba aquí. Esto es otra visión curiosamente de Encio Cortázar, que hace un estudio sobre la parte vieja, donde se equivoca. O sea, la torre de Salamantería está entroncada con la torre Oquendo. La torre Oquendo es lo que ahora es Gazteluide, la torre, y la separa. O sea, en todos los planos se ve que estaban incastradas. La torre de Villaturiel, esta es la torre de Santiago, que estaba al final de la torre de Puyol, estaba más arriba. La torre del Torreón del Ingente estaba metida aquí dentro, no en medio de la calle Campanario, sino metida dentro de la calle de la Trinidad, metida dentro del tejido urbano. Porque es que no, entonces se ve un poco el desconocimiento. Esto es 1969, o sea, se hizo en 76. O sea, el desconocimiento de gente de valor cómo no hemos mirado, no hemos buscado en los archivos, en los planos. A ver, por ejemplo, es que en el mismo Ugartemendia se ve la torre del campanario que está la puerta dentro de la torre del campanario, en la sección misma. O sea, igual no han consultado estos planos. En este plano de 1840 o así, 151, se ve a puntitos el campanario metido contra la casa torre, la torre o la Torre Oquendo o Gazteluide. O sea, está metido aquí. Cuando quiere reconstruir San Sebastián Ugartemendia, pues hay un deje y reconstruye la torre del campanario pegada en la esquina de la torre, como un guiño a lo que era antes, a la torre de Gazteluide, ¿no?
aquí se ve como una especie de curva negra, y entonces uno cuando ve que es esta curva de aquí, esta curva que después se transforma en la terraza de Gaztelu-Bide, en realidad él rebaja, o sea, la subida él recorta la altura de la colina del Puyuelo donde estaba el campanario y baja 2 metros, y en realidad lo que vemos, este frente de la terraza que está delante de Gaztelu-Bide es lo que se ha rebajado, lo que se ha bajado, 1 metro, 1,5 metros, se ha bajado esto. Y aquí, mirando el costado de la torre de Gaztelu-Bide, aquí todavía hay restos medievales, ventanas ojivales tapiadas, y se ve toda una raja aquí, que es donde estaba insertada el campanario, ¿no? Es curiosísimo. Aquí se ve bien la diferencia de subida, ¿no? que se cortó todo esto. Entonces, aquí, en estos planos, se ve bien, o sea, aquí está bien claro, hombre, pues está dibujado la colina del Puyuelo, está bien marcadas en todos estos planos, o sea, esos son detalles, ¿no? Pero los ingenieros, para ellos era un problema, había que saber qué alturas había, dónde había problemas. La morfología urbana era mucho más caótica porque era más antigua, y toda la zona de la torre, alrededor de la calle Campanario o de la calle Santa María, la Trinidad, volviendo a nuestro tema, pues era la más antigua. Aquí se ve también, volviendo a lo de Aranzadi, y a lo de Izardi. Y aquí tenemos, en un plano francés, se ve toda la zona que corresponde a la colina mucho más caótica y la otra zona más clara. Este es un plano de 1810, por ahí, napoleónico, encontrado en Vincennes, un alzado, pero hay un plano un poco... Bueno, aquí es un poco la reconstrucción que he hecho yo del Palacio de Diáquez, que está a partir de 2 casas-torres, una aquí y otra más atrás, y se ve cómo va subiendo encima de la colina, y aquí es el muro medieval, ¿no? Cómo está. La colina era suave del lado oriental y abrupto en el oeste, en el lado que da sobre el mar. Bueno, luego quería explicar un poco, ahora justificar, es que estoy hablando de hipótesis, ¿no? De la calle la calle Campanario, que era la calle de la Trinidad y que al mismo tiempo era la calle de la Moleta, porque se ha hablado de la calle de la Moleta, la gente hasta ahora pensaba que la calle de la Moleta era la calle San Jerónimo, no sé si estáis al corriente de este tema. Y aquí, en este plano francés, aquí en esta esquina estaba la carnicería. Esto es un plano de 1705. Y hay un texto, un documento antiguo que dice que se ha regalado la calle de la Moleta enfrente de la carnicería. Y entonces eso con esto prueba que la calle de la Moleta es la calle del Campanario o la calle de la Trinidad. Es importante porque hay muchos arqueólogos que confundieron a partir de la carnicería que estaba entre Esterlines y Puyuelo o Fermín Cabetón, y dedujeron que tenía que ser la calle Esterlines o la calle San Jerónimo. Pero no, la carnicería de verdad que estaba aquí, o sea, la que se encontró restos cuando hicieron el ambulatorio de Lo Viejo, corresponde a una carnicería mucho más moderna, o sea, de mediados del siglo XVIII, y no esta y no la calle, porque la Moleta después cambia, o sea, se llamaba así en el siglo XVII, XVI. Eso es para deciros. Luego lo más importante, bueno, aquí he hecho una especie de reconstitución de toda la colina. ¿Cómo ando de tiempo? Bueno, voy a abreviar porque... Entonces, un dato importante es que en un juicio, en un pleito que he conseguido estudiar, que es conocido, que es
de Arostegui, que está, entonces habla que está en la calle de la Moleta. He deducido, después de ver los parcelarios, que estaba a medio camino, vamos hacia la Plaza de la Sala, a medio camino antes de llegar a la calle Fermín Calvetón, la calle Puyuelo. Y curiosamente, en el pleito se adjunta un archivo, o sea, un documento que son las actas matrimoniales de lo que aporta un antepasado de los Arosteguis y está indicado las casas que están en la calle de la Trinidad antes de llegar a Puyuelo. O sea que ya la prueba definitiva de que la calle Campanario, alias calle de la Moleta, también era la calle de la Trinidad. Y bueno, a mí me emocionó mucho encontrar ese dato, no sé si... Bueno, aquí hago también, aquí son para que veáis un poco mi trabajo, que es la calle de la Trinidad, bueno, calle Campanario. Esto es la Torre de Santiago, que Encio Cortázar hablaba de Villaturiel. Este es la lonja, porque después de pasar del sobrado de la Basílica de Santa Ana, el ayuntamiento pasó a la lonja en el siglo XVII y ya a principios del XVIII pasó ya a la Plaza Nueva de Torrelli en el ayuntamiento, que es aquí arriba. Se ve un poco, aquí se ve la calle con todos los cubertizos que cubrían, aquí es Palacio de Idiáquez con las dos casas torres, el resto de la Torre del Ingente. Nuestro asunto de los de Arostegui sería antes de llegar a la calle Puyuelo Alto. Ya finalizamos con el tema de San Telmo. Hay que decir que en un principio hubo un San Telmo inicial que estaba en la casa de la artillería de Polvorines, primero más hacia el oriente, más hacia el este, y después se va. Este es un plano de 1552 que está en Simancas y se ve cómo se empieza a construir San Telmo donde está ahora. Y también está reconstruyéndose de San Vicente y todavía no está peraltado, se ve la torre, o sea, es curioso, no es un error de dibujo, simplemente que San Vicente no está acabado de construir. Aquí vemos un poco la calle de Trinidad que va desde, esto es en 1560, es la primera gótica, o sea, no está todavía hecho la ampliación. Aquí es el inicio de San Telmo. La calle Santa Corda iba hasta la iglesia Santa María, era una calle de mal vivir. Entonces cuando se rompe la calle, cuando se hace la iglesia de los jesuitas, es curioso ver. También todo esto, hay textos del obispo que reprende un poco las mujeres de mala vida que están por ahí, o sea, tenía una vida, o sea, toda esta zona tenía mucha vida comercial, estaba la Casa de la Harina, estaba almacenes, estaba la casa de los holandeses, tal como se la conoce hoy, y tenía mucha, o sea, era el centro neurálgico de vida de la ciudad de San Sebastián. Todavía ahora se inicia la tamborrada en la terraza de Castelubide, ¿no? Pero en su tiempo pues tenía una vida muy, muy importante. O sea, que la calle, o sea, para deciros, aparte de ser la calle, el eje sacro de la ciudad, una calle de mucha vida. Aquí vos, joder, ahí va. Aquí he hecho en la perspectiva, se ve un poco San Telmo, el claustro de San Telmo, la barra que había aquí. Yo creo que hubiese quedado mucho mejor reconstruir esta barra que el museo que han hecho ahora. La iglesia de los jesuitas, también lo recuerdo, y aquí está la Plaza de la Trinidad, ¿no? Donde estaba el colegio, que curiosamente yo creo que esta iglesia de los jesuitas yo pensaba que se había destruido durante el incendio. No.
se tiró pues, 4 años antes o 3 años, porque Ugartemendia hizo la cárcel, trabajó y tiró la iglesia. La iglesia de los jesuitas hay que tener en cuenta que hubo la expulsión de los jesuitas en 1560 por ahí, 1760, y entonces aquí tengo las fechas más o menos. Se hizo en 1651 al 71 y se expulsaron en 1767 a los jesuitas. O sea, duró menos de un siglo como iglesia de los jesuitas. Luego hay detalles muy curiosos de que hubo mucha oposición popular, aunque sea el santo de Guipúzcoa, a los jesuitas, a que se establezcan, como hubo también mucha oposición popular a los dominicos, porque había problemas entre el cabildo de Santa María, que les veía mal, que había como celos entre ellos. O sea, es muy curioso ver las algarradas y problemas que hubo cuando se instalaron esas dos entidades religiosas. Aquí yo he hecho la reconstitución pues, a partir de este plano, o sea, de la planta es casi como una iglesia de bolsillo, la planta de San Ignacio, y claro, mirando con los pies, calculando y tal, resulta que es una proporción perfecta de 40 a 20 pies, que me daba esta planta me daba ya una proporción perfecta, y yo creo que era así, o sea, hacían, y luego sabiendo la planta hacían el alzado. El alzado también con la ratio de 20 pies, y entonces he reproducido el alzado, siempre también inspirándome en que las iglesias de los jesuitas seguían el modelo del Jesús de Roma de Viñola, que es este, más tal, y siempre era un poco el mismo. Esta es la de Bilbao y esta es la de Vergara, de una reconstitución de Irizar. Bueno, no, o sea, hecho simplemente. No hay ninguna imagen de la iglesia de San Ignacio, pero podía haber sido perfectamente de esta manera, ¿no? Y aquí, bueno, es el resto de esta ala, yo creo que no la hizo Urkola, no es que crea, es que hay documentación de que esta ala se hizo en el siglo XVII. Lo que pasa es que Urkola la vació y la rellenó. Antes había bóvedas y arcos, la vació y hizo forjados de hormigón, y entonces han hecho esto. Estos son el único resto que hay de la escuela de los jesuitas, que después fue cárcel, hospital militar, etc. Y aquí, para terminar, en plan colofón, este es un proyecto de Machín Barrena, que no sé si lo conocéis, en que quería suprimir claramente, o sea, en plan bestia, entre Santa Corda y la Trinidad, o sea, el 31 de agosto, quería vaciar todas las casas y dejar visto únicamente San Telmo, y aquí hacía un túnel que iba a atravesar todo el Monte Urgul para llegar hasta el Paso Nuevo del otro lado, y hacer un ascensor en el medio para subir al Cristo de encima. Bueno, esto es una curiosidad, para ver qué proyectos, y esto es la ciudad del futuro, del 31. Esto es una curiosidad, y bueno, acabo aquí y ya está bien, ya no os habéis cansado, no he sido muy... Pues espero que os haya... Si hay alguna pregunta... Sí, no sé si habrá alguna pregunta. Un segundito, vamos a coger un micrófono para que salga en el streaming. Bueno, una curiosidad. ¿La colina de Campanario es una prolongación rocosa del Monte Urgul o es una duna de arena? No puede ser una duna de arena. Esa es la polémica que tuve yo con Áncora en el Diario Vasco, porque va hasta Ingentea. O sea, la parte que va, o sea, en los planos se ve que la parte es abrupta, sí, de la calle Campanario hasta el mar era abrupta. Lo que pasa es que esa parte
entre la muralla de Carlos V y la muralla medieval, que está arriba en la cresta. La muralla no se hace sobre una duna, una muralla entera, casas torres, el campanario, debajo del campanario eso es roca. Lo que sí es arena es el relleno que se hizo para, o sea, arena y tierras y tal, es el relleno que se hizo entre la rampa, o sea, la rampa que sube y tal, desde la que te dije yo, de la Puerta del Mar hasta esa parte de arriba, pues eso sí es un relleno de arena. Y cuando Gartemendia dice, efectivamente, pero Gartemendia es un poco pillín, él se da cuenta que es muy bestia cargarse la colina, como cargarse San Bartolomé, ¿no? O sea, somos la leche los arquitectos, o sea, entonces él habla de arena y tal, sí, hay un montón de arena delante, una montaña de arena, pero tú date cuenta primero que ahí es un acantilado, está en pico. En los planos antiguos se ve que toda la parte que va desde la calle Campanario, que está la colina, la muralla está en la cresta, o sea, todo está debajo. Y si hubiese sido una duna, la duna se forma con vientos y tal, y tendría que ser la pendiente al revés, primero. Y claro, también hay que tener en cuenta que es roca arenisca. Son lajas de roca arenisca que cuando se desmenuzan se meteorizan y de arena. O sea, entonces, yo creo que para Guartemilla dice, porque a mí yo tuve una polémica con los de Áncora que me insultaron y no sé qué. Yo he hecho con ellos y me quedó, o sea, es una polémica sana, ¿no? Puede ser, pero ellos lo pusieron como que yo, vamos, y como diciendo, ¿cómo es esa colina, cómo iba hasta, que dice que iba hasta Ingenteas? Es que iba hasta Ingenteas, porque la calle Campanario sube en curva precisamente para salvar la altura. O sea, es que los donostiarras yo creo que se han olvidado que había una colina ahí. Muy pocos dicen, está el puentecito sobre la calle Puerto, pero esto es una gracia, pero había o sea, toda la casa de pescadores que había pegados en ese frente un poco más vertical, era una especie de anfiteatro con escaleritas que subían como en Bermeo. Entonces, claro, cuando claro, él tiene que hacer una zanja, o sea, tú imagínate hacer una zanja en una colina de arena, o sea, en una duna. Y yo he visto textos que dicen que el campanario estaba hecho sobre una gorda duna de arena. O sea, es que hay que saber un poco de geología y de cimentación. O sea, tú puedes cimentar sobre zonas llenas de arena. Sí, todo el resto se ha hecho sobre arena. Pero esto está apisonado, pero en una colina que sube, sobre todo una parte que está así, ahí no puedes meter una muralla y unas casas torres en una colina que... ¿Cómo asientas eso? Sí. Otra cuestión. El camino, que es la calle que sube entre Cantoluide y Santa María, es el acceso principal a la fortaleza de Urgul, ¿verdad? Sí, es que la calle Campanario servía para subir a Urgul, porque claro, ya he dicho yo que entre la calle Mayor estaba llena de escalinatas y desde la calle, la parte esa había que subir con escalinatas a la parte de arriba, a la calle Campanario, como ahora. Entonces el hecho de haber hecho el cambio en 1750, de pasar de la Plaza Vieja, pasar detrás del Portal de las Ánimas o de la Portal a la Plaza Vieja, eso es para favorecer el transporte de cañones. Entonces mi pregunta es si existía esa carretera, ese camino para subir a Urgul, ¿qué cabida tenía? Tenía que ser diminuto el claustro que había detrás de Santa María, y además estaría terminado en una pared, porque no cabe duda que el desnivel que hay, por ejemplo, a la altura... Sí, estaba encajonado. Sí, de la sociedad gastronómica, con lo que es el atrio, que es la parte baja de esto, tendría que haber una pared al fondo, o sea, un claustro un poquito... Estaba encajonado, sí, pasaba por encima del... Y muy diminuto, porque... No, porque... Bueno, diminuto. Es decir, que la actual iglesia se ha hecho comiendo sobre el claustro de... O sea, la iglesia actual es mucho más ancha que la iglesia gótica. Eso. O sea, las medidas ya las tenemos. No era todo Donosti, hay que tener en cuenta que es casi todo encalzador. Siempre se ha construido Donosti y seguimos construyendo encalzador. O sea, San Telmo se ha hecho encajonado, girando para que quepa bien. O sea, el Palacio de Illescas también se ha hecho todo. O sea,
es todo encalzado. Inclusive Santa María, hay proyectos para Santa María, pero era tan grande que no se podía, o sea, se tuvo que hacer un poco todo y expulsando, o sea, expropiando a las propiedades laterales y con pleitos para expropiación y tal. Bueno, tenemos para una pregunta más solamente por cuestiones de tiempo. ¿En qué fecha desapareció el campanario físicamente? En 1717. O sea, y el campanario lo ordenó Ugarte Mendía, porque en un momento dado, a 1800, ¿qué he dicho yo? Sí, 1817. 1817, sí. Y es que el campanero se queja porque la flecha del medio durante la batalla se descojona. Entonces el campanero pide que se arregle y tal, y hay un presupuesto y todo lo que hacen, está el maestro, y Ugarte dice, no, esto hay que tirarlo todo. Ugarte fue muy drástico. Y yo creo que se podía haber salvado, pero bueno. A él le venía mal, porque él quería bajar todo. Él se cargó la torre de Santiago, la torre que acababa, la torre, no sé si era una maravilla, se quería cargar la torre de San Vicente, se quería tapar. O sea, él derribó la iglesia de los jesuitas, porque él hizo la cárcel, o sea, se sabe que arregló la cárcel. En internet a veces ves que hizo la de Martutene, pero dices, no puedes. Entonces, él adecentó lo que era el colegio de los jesuitas, con el claustro de los jesuitas, y lo adecentó en cárcel, que luego se pasó a ser también colegio a veces, o sea, tuvo varias funciones. Y luego ya cuando la cárcel se puso en el antiguo, se vació y se hizo la Plaza de la Trinidad. Bueno, es que tenemos que cortar. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias al doctor Piche-Borot. Nos emplazamos para mañana también. Seguiremos con los actos culturales. Seguiremos con las proyecciones de las películas en 3D de San Sebastián y con una nueva conferencia titulada Aquel verano de 1803. Muchas gracias por acudir.